El siguiente programa puede ser visto por mayores de 12 años en compañía de adultos responsables. No contiene escena de sexo ni violencia. Pero muy buenas tardes. Un abrazo grande, fraternal a todos los colombianos que nos ven en este canal precioso, uno de los canales más importantes, el segundo canal más importante en el occidente colombiano. Después de Telepacífico está el canal C. Y llegamos a miles y miles de personas y nos da mucha gracia poder compartir con ustedes y decirles que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, un tema que tiene que ver con todos. Es una de las maneras de adquirir el dominio de las cosas. Vamos a hablar de la sucesión. En Colombia se adquieren las cosas, el dominio de las cosas, por prescripción, por ocupación, por sucesión, que es el tema que vamos a hablar, por tradición, acepción y por medio de ley. Y hoy vamos a detenernos un poco a hablar del tema de las sucesiones. Me han pedido que les hable de este tema. Y es muy importante que ustedes entiendan qué significa la sucesión, cómo hacerla, qué pasa si no la hago, cómo son las asignaciones hereditarias, cómo se distribuyen los bienes si se hace testamento. Muy importante el tema. Cuando hablamos de sucesión, entendemos que la palabra se relaciona con suceder. ¿En qué? En el derecho de los bienes y en el derecho de las deudas también, de las obligaciones. La sucesión regularmente es por causa de muerte. Cuando una persona fallece, regularmente también esa persona deja bienes, pero también deja obligaciones. Y es necesario abrir el proceso de sucesión para que los bienes sucesorales sean adjudicados a los herederos. Entonces, la sucesión, estimados televidentes, es precisamente transmitir el derecho de los bienes en favor de los herederos. Muy importante que comprendamos que la sucesión es una institución muy antigua y antes solamente tenían el derecho a heredar los hombres por disposición del pater familias, los hijos varones, porque las hijas eran consideradas como res nullis, eran parte de la propiedad. Todo esto cambió y hoy estamos llamados a aperturar las sucesiones. Si fallece el padre de familia o la madre de familia, dejó bienes, entonces usted tiene que aperturar la sucesión. ¿Y qué es un proceso de sucesión? Es el trámite obligatorio, necesario, que se compone de diferentes actos de carácter jurídico, con el propósito, con el objeto de que los bienes dejados por el causante y sus obligaciones pasen
a sus herederos. ¿Cómo pasan esos bienes? A través de la adjudicación que aprueba un juez de la República. Regularmente las sucesiones pueden ser consensuadas y si son de mutuo acuerdo, se adelantan, se tramitan, se gestionan en forma notarial. En esos casos, ese tipo de sucesiones son muy ligeras, muy rápidas. Esas sucesiones terminan en 2 meses como máximo. Cuando las sucesiones no se pueden tramitar por vía notarial porque hay diferencias entre los herederos, hay inconformidades, no están de acuerdo con el tipo de adjudicaciones que se puedan hacer dentro del proceso sucesoral, entonces se tramita por vía jurisdiccional. Ahora, la competencia para el trámite sucesoral depende de la cuantía, es decir, del valor de los bienes sucesorales. Si los bienes sucesorales alcanzan un determinado valor establecido en la norma procedimental, en Colombia el Código General del Proceso contiene estas normas, es viable, es eminente que la competencia corresponda a los jueces del circuito de familia. Pero si la cuantía es inferior, la competencia para conocer del asunto corresponderá a los jueces civiles municipales. Este es Justicia para Todos con Gilmar Tafur, y ahí en sus pantallas, estimados televidentes, hay unos teléfonos claves. Ustedes pueden pedir sus citas en el 884-3306. Si es desde Cali que ustedes van a ubicarnos, pueden llamar al 602-884-3306. Ese es el indicativo de Cali, el teléfono 884-3306. Ustedes nos pueden ubicar desde cualquier lugar del país y vamos a poder ayudarles a gestionar esa distribución de bienes, esa adjudicación de bienes después de la muerte del causante o titular de los derechos, titular de los bienes muebles e inmuebles que ha dejado bienes a sus herederos. El 315-528-1453 es ese celular con WhatsApp donde ustedes también pueden pedir una cita, pedir información, agendarse para ayudarles al trámite de sus sucesiones. Importante tramitar la sucesión oportunamente, porque puede ocurrir que alguno de los herederos que se quede con la tenencia de los bienes adquiera una actitud de señor y dueño con ánimos de poseedor sobre los bienes dejados por el causante, en detrimento de los intereses de los demás herederos. Es esa la razón por la cual usted, estimado televidente, debe acudir al abogado de su confianza, y nosotros estamos listos con mi equipo para ayudarle en ese tema de la adjudicación sucesoral en una manera justa, correcta, adecuada, y usted va a salir del problema, el problema que pueda tener con los demás herederos. Regularmente los conflictos familiares vienen a las familias cuando hay bienes de por medio y no se pueden poner de acuerdo. En nuestro equipo, Gilmar Tafur, abogados asociados, tenemos la manera de ayudarle para que usted zanje todo ese tipo de conflictos y usted no pierda la amistad con sus parientes cercanos y usted haga un proceso sucesoral equitativo, justo, que corresponda a la realidad patrimonial. Así que si usted está en la posición
de aperturar un proceso de sucesión, hágalo. Si falleció su pariente, hágalo para que el más vivo de sus parientes no se quede con los bienes. Fíjese que de la muerte de una persona se deriva el pago de las obligaciones, la adjudicación de los bienes, la adjudicación de los derechos pensionales. Entonces usted tiene que estar muy atento, porque hay una sucesión allí también. Hay una sucesión. Entonces usted no se puede quedar quieto, usted tiene que consultar, usted tiene que informarse. Y estamos listos para guiarte y para ayudarte a resolver ese asunto. Entonces, hoy están entendiendo que la sucesión es una de las maneras de adquirir el dominio de las cosas por causa de muerte del titular de unos derechos reales, de unos derechos patrimoniales, que se adjudican a los herederos según unos órdenes hereditarios establecidos en la ley colombiana. Esto es Justicia para Todos con Gilmar Tafur y sus abogados asociados. Las sucesiones, estimados televidentes, pueden ser intestadas. Regularmente son intestadas. ¿Y cuándo son intestadas? Cuando el causante no hizo testamento para disponer como quería que fueran distribuidos sus bienes al momento de la muerte. Esas son las sucesiones intestadas. Es importante hacer testamento. Es importante determinar en vida cómo quiere que se distribuyan los bienes de la herencia. A veces haciendo justicia. No debe distribuirse equitativamente la herencia. ¿Por qué? Porque en la vida todo es una siembra. Y entonces hay, por ejemplo, hijos que fueron más comprometidos con ese padre, con esa madre. Y ellos pueden determinar en el testamento cómo quieren que sea la distribución de sus bienes. Y determinar en el testamento significa que usted asigna los bienes, asigna la herencia de acuerdo a su querer, respetando unos parámetros establecidos en la ley que dice cómo debe distribuirse en la ley con respecto a lo que se conoce como legítimas forzosas o rigurosas. Y usted puede disponer entonces, si hace esa distribución de las legítimas forzosas o rigurosas, puede disponer de la cuarta de libre disposición y la cuarta de mejoras. Usted puede hacerlo en el testamento y mejorar a aquellas personas que tienen una mejor vocación hereditaria porque su comportamiento durante la vida familiar fue más coherente, fue más sabio, fue más prudente. Porque al que, como dice Jesús en el Evangelio, al que tiene se le dará y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Cuando no es responsable, cuando no es diligente, cuando no es consecuente, cuando no administra correctamente. La ley dice sí, hay unas legítimas rigurosas. Esto hay que distribuirlo entre todos los herederos, eso es la ley. Pero hay unas partes de esa herencia que el testador, que luego será causante, podrá distribuir según su arbitrio, según su real saber y entender, en la comprensión de que ese va a multiplicar, que ese va a mejorar, que ese va a ayudar, que ese se lo merece porque fue mejor persona durante la existencia del causante. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Tenerlo en cuenta porque la sucesión debe distribuirse según el querer del causante. Cuando la sucesión se hace según el querer del causante, estamos frente a las sucesiones testamentarias. Y es que
La sucesión es testamentaria porque en el testamento se manifiesta la voluntad del causante. El causante determina cómo quiere que los bienes se distribuyan, cómo quiere que sus herederos sean compensados por los esfuerzos, por el tipo de vida que llevaron en lo relacional con sus padres, en el caso de que los padres sean los testadores. ¿Cuáles son o quiénes son los herederos? Los herederos son las personas que por ministerio de la ley tienen derecho a suceder en la asignación al causante. De tal manera que esos herederos, estimados televidentes o legatarios, están llamados a recibir la herencia a título universal y los legatarios a título singular. Cuando el causante deja un legado, lo deja regularmente a título singular. Ese causante dice: "Vea, yo quiero que esté bien, se lo entreguemos en desarrollo de mi cuarta de libre disposición a Juliana, que me acompañó 20 años, que sin ser mi esposa estuvo cuidándome, y a pesar de que se le han pagado sus prestaciones laborales, económicas, yo quiero que ese bien vaya a ella", la gratitud. Y entonces ese es el desarrollo de un legado. Así que, estimados televidentes, ustedes tienen la invitación a elaborar testamento. Elaboren testamento. Ahora, si no alcanzan a elaborar un testamento, pues entonces la sucesión se tramitará como una sucesión intestada. Así que la recomendación es hacer testamento, pero si no lo hizo, los herederos procedan a aperturar la sucesión. Riesgos. Imagínense, estimados amigos, que cuando no se apertura la sucesión oportunamente para distribuir equitativamente esos bienes o hacer efectivo el testamento, a veces el que se queda en el inmueble o en los inmuebles, en las fincas, ese es el que finalmente se hace adjudicar los bienes por prescripción. Recuerden ustedes que los predios rurales, los bienes rurales, se prescriben en 5 años. Los bienes de interés social se prescriben en 5 años. Otros bienes se prescriben en 10, los bienes muebles en 3. Entonces es necesario, es importante que ustedes conozcan, que ustedes sepan, estimados televidentes, que tienen tiempo, un tiempo para promover el juicio sucesoral. ¿Cuáles son las acciones que ustedes deben tomar o desarrollar para llevar adelante la sucesión? Lo primero es entrar en la tenencia de los bienes del causante. ¿Para qué? Para administrar y para conservar. Porque si no se administran los bienes del causante, estos pueden desaparecer. Y se ha presentado el caso de bienes sucesorales que se pierden. Estamos viendo en Cali muchísimas pancartas amarillas, donde hay gente tramitando juicios de pertenencia, porque los herederos no tomaron tenencia de los bienes dejados por el causante y la tomó otra persona, y esa persona hizo lo que quería hacer. Es decir, después, y que le permite la ley, después de unos determinados años puede promover un juicio de pertenencia o prescripción. Entonces, lo primero que deben hacer los herederos es entrar en la tenencia, entrar en la administración,
en la conservación de los bienes dejados por el causante. Entonces, una vez fallece el causante, usted debe buscar su abogado. Y ahí está Gilmar Tafur con sus abogados asociados en esos teléfonos que están allí. Y nosotros vamos a ayudarle a que usted entre en la administración de los bienes y en la protección y en la conservación y en la fructificación de esos bienes para que sigan produciendo, generando, para que el más vivo no se vaya a quedar con las rentas, con los réditos que produce el bien, porque allí es donde viene el peligro de la prescripción extintiva del derecho, porque fuimos lentos, porque no hicimos oportunamente lo que teníamos que hacer. Imagínense que les traigo historias muy tristes. Conozco casos en que ha ocurrido esto, que algún heredero, ya conozco varios, después de un tiempo en que los titulares primarios de esa herencia no hicieron lo que tenían que hacer, uno de los herederos o una de las herederas de manera legal pretende prescribir. Pues fíjese que la falta de sabiduría de sus padres, al no hacer el trámite sucesoral oportuno, genera desgracias. Recuerdo varios casos, pero en especial uno, en que una heredera, al estar poseyendo con ánimo de señor y dueña, ante la omisión de sus hermanos y hermanas, de entrar en la administración, tenencia de los bienes dejados por el causante, esta se apoderó de un edificio y empezó a poseerlo con ánimo de señor y dueña. Pasaron 10 años y promovió el juicio de pertenencia, pero uno de los hijos de una hermana de esta poseedora, al ver que iban perdiendo el proceso de reivindicación y que la otra tía iba a prescribir el edificio, lo que hizo fue amenazarla y decirle: mire, si usted no entrega ese edificio a la sucesión, entonces usted se muere. Y esta persona la mataron. Entonces, usted evítele ese riesgo a sus hijos que se vayan a involucrar en ese tipo de problemas y conflictos. Después este sobrino fue a parar a la cárcel y a afrontar una condena alta. Y no solamente ese, sino creo que otros más, porque los ubicaron como determinadores intelectuales de ese crimen funesto por un bien. Entonces, para que usted le evite esos problemas tan graves a la gente que usted quiere, usted haga lo que tiene que hacer. Y hágalo en vida, haga testamento, haga otro tipo de figuras jurídicas que le permitan evitarle a sus parientes, a sus hijos, que estos entren en conflictos con sus hermanos y que se produzca la guerra terrible por los bienes que a veces hemos visto en familias que antes eran unidas, cuando vivían los padres eran unidas, pero cuando fallecen por el tema de los bienes se convierten en enemigos de muerte. Entonces usted evita eso tramitando la sucesión oportunamente. Ahora, si fallecieron sus parientes y usted no ha tramitado la sucesión y han pasado varios años, consúltenos, ahí están los teléfonos, le agendamos cita 315-528-1453 para que usted haga el trámite oportuno de su sucesión, se haga la liquidación de la herencia, si hay que liquidar la sociedad conyugal que dejó su padre o su madre, pues se liquida. Pero haga las cosas oportunamente, no procrastine, porque en la procrastinación está el gran defecto de la gente, porque al procrastinar le está abriendo la puerta a alguien para que se quede con el bien a través de una figura que se llama prescripción extintiva del derecho, para el que no ejerció las acciones oportunamente, y adquisitiva para el que la ejerció. Entonces, estimado televidente, haga lo que tiene que hacer.
Evítele problemas a su prole. Tramite oportunamente sus juicios. Si hay alguien que está poseyendo con ánimo de señor y dueño antes de que adquiera los derechos de prescripción por el paso del tiempo, inicie oportunamente el proceso reivindicatorio de dominio. El proceso reivindicatorio de dominio le da la oportunidad de recuperar ese bien que se ha perdido porque no se ha hecho lo que se ha tenido que hacer, se ha perdido el ejercicio de la posesión. Entonces, antes de que pasen los años establecidos por el legislador para perder por omisión y ejercicio, en el ejercicio de los derechos de poseedor y de titular del derecho de dominio, haga lo que tiene que hacer. Tramite la sucesión, tramite el reivindicatorio. El proceso de reivindicatorio hay que hacerlo bien, porque hacerlo bien significa hacerlo dentro del término establecido en la ley, porque si usted lo pretende hacer después de que se ha prescrito, ya perdió. Y perdió es que perdió el derecho, porque su contraparte le va a excepcionar prescripción extintiva de los derechos. Este es Justicia para Todos con Gilmar Tafur y sus abogados asociados. El proceso de sucesión, entonces, es la herramienta que le da la ley al heredero para que asuma la posición sucesoral, es decir, suceda en los derechos al titular que ha fallecido. Es la transmisión de los derechos por causa de muerte, eso es la sucesión. ¿Qué necesitas para aperturar una sucesión? Entonces, cuando tú tienes esa opción, y todo el mundo la tiene, porque sus padres fallecen en algún momento, o si ya han fallecido, ahí entonces que ir donde el abogado. Y el abogado te va a indicar cosas como estas. En primer lugar, debes traer la prueba de la existencia de los bienes, de los bienes que conforman el patrimonio del causante, bienes materiales y bienes inmateriales, como por ejemplo los derechos que hay sobre determinadas creaciones intelectuales, los derechos de dominio sobre bienes inmuebles. Eso se prueba con los certificados de tradición y los títulos de propiedad. La relación de los bienes muebles. Hay bienes muebles que tienen más valor que bienes inmuebles. Una joya, por ejemplo. Esos bienes todos se tienen que inventariar y cuantificar en su valor para ingresarlos a la sucesión a través de la diligencia que se denomina de inventarios. La diligencia de inventarios y valores. Allí se determina cuáles son los verdaderos bienes de la sucesión, pero en esa misma diligencia se hace un inventario, una relación de las deudas dejadas por el causante. Por eso, al momento de otorgar el poder para el trámite sucesoral, ese poder no se debe otorgar de forma pura y simple. No, el poder debe otorgarse con una cláusula especial que diga que se acepta por parte de los herederos la herencia con beneficio de inventario. ¿Por qué? Porque si usted no acepta la herencia con beneficio de inventario, le ocurrirá que usted se hará responsable de las obligaciones del causante, las que no pagó.
Cuando usted acepta la herencia con beneficio de inventario, primero se pagan las deudas y lo que queda es lo que se distribuye entre los herederos. Esto es justicia para todos, con Gilmar Tafur y sus abogados asociados. Gilmar Tafur es un bufete reconocido en Colombia por su altura profesional, conformado por profesionales expertos y especializados en cada una de las áreas del derecho, pero también con un alto nivel ético y profesional. Gente muy estudiosa, gente muy valiosa, gente muy metida en la academia, metida en la investigación. Así que estamos listos para ayudarte. Estamos listos para ayudarte a sacar tu justa causa adelante, porque Gilmar Tafur es justicia para todos. Nuestra oficina principal está en la ciudad de Cali, pero podemos atenderte en cualquier lugar de Colombia. Así que aprovecha este programa, compártalo con aquel pariente que necesita la orientación para abrir ese tema sucesoral, para evitar que entren a poseerle sus derechos, sus bienes, o para reivindicarlos. Así que esta es justicia para todos. Comparte este programa porque también lo cuelgan en YouTube. En la plataforma YouTube y en otras plataformas puedes ver este programa, entonces lo puedes multiplicar. Entonces, si usted tiene un pariente que no ha tramitado su sucesión y está por allá en Neiva, por allá, no ha tramitado la sucesión porque es descuidado, porque no tiene conocimiento, llámelo, escríbale, compártele este programa, compártele mi teléfono, comparta el WhatsApp para que la persona pida cita. Podemos tener las citas virtuales. Hoy el derecho se ejerce en forma virtual en Colombia. Muy pocas diligencias ya son de carácter presencial. Podemos atenderles en diferentes lugares del país, ya que el equipo cuenta con profesionales en las más importantes ciudades del país: Bogotá, Cali, Medellín, Pereira, Cauca. Así que usted puede contar con nosotros. La sucesión, entonces, es un proceso muy importante. Usted, estimado televidente, debe tramitar ese proceso sin demora. Entender que el trámite de la sucesión es una posibilidad para que usted saque adelante sus justas causas y que usted, estimado televidente, se entere que si no hace este proceso corre riesgos. Así que, por favor, tramite su proceso sucesoral. No se te olvide. Es importante, al tramitar la sucesión, pensar en que se tomen medidas cautelares. Hay que solicitarlas. ¿Para qué? Para proteger y para conservar. ¿Cuáles medidas cautelares?, me preguntarán ustedes. Cuando se presenta la demanda sucesoral, se presenta con ella un inventario de los bienes, pero se debe pedir la medida cautelar del secuestro de algunos bienes, por ejemplo, los vehículos, porque uno solo de los herederos se va a poner a disfrutarlos. Entonces hay que pedir una medida cautelar sobre ese dinero, los dineros que están en los bancos, las joyas. En estos días me di cuenta de que sin haberse muerto la causante, ante el estado de Alzheimer de su mamá, esta ya le robó los diamantes, los anillos de diamante, anillos que pueden costar más que un inmueble, ya se los llevó. Entonces hay que pedir el secuestro de esos bienes. Esas son medidas de protección para impedir que los bienes se pierdan. Hay que pedir la aposición de sellos.
impedir el ingreso donde hay bienes que se puedan perder, solicitar el alejamiento de algunos herederos abusivos, algunos herederos que pueden intimidar, que pueden insultar a otros herederos o que pueden coaccionar o coercionar al cónyuge supérstite. Todas estas medidas cautelares se pueden pedir dentro del proceso sucesoral. Hay que solicitar el embargo de algunos bienes. Y nosotros podemos orientarte y ayudarte en ese tema. Así que esto es justicia para todos. La masa herencial, ¿qué es la masa herencial? Ese es el conjunto de bienes patrimoniales del causante que va a ser objeto de división, de repartimiento entre los herederos y legatarios una vez que ha fallecido el causante, muerto, de cuyos o difunto. Igualmente, tener en cuenta que esos bienes se distribuyen entre los herederos una vez que se haya cumplido, satisfecho, cubierto todas las obligaciones y los créditos pendientes del causante o de la herencia. Esto es justicia para todos con Gilmar Tafur. Mire, ese teléfono te va a servir muchísimo. 315-528-1453. 315-528-1453. Miles de personas en las zonas rurales de Colombia dejan de hacer estos trámites de legalización de títulos y transmisión de los bienes sucesorales. No importa el lugar donde usted se encuentre, podemos ayudarte. La distribución de la finca, la división material de la finca, cuando sea necesario hacer la división material, la partición del bien común, cuando ya se hizo la distribución de la herencia y ustedes no saben qué hacer con eso, es una finca gigantesca. Y entonces hay que pedirle al perito que nos diga si el bien es susceptible de división material o de partición jurídica o de venta de bien común. Esto para evitar temas precisamente de abuso del más débil sobre el más fuerte o del más vivo, del más fuerte sobre el más débil o el más vivo sobre el más sencillo. Así que una vez termina la sucesión y si quedan los bienes en común y proindiviso, pedir la partición jurídica o material, si es susceptible. La herencia entonces les decía que se divide en 4 partes. 2 partes que se llaman legítimas rigurosas, que son esas partes que le corresponden a todos los herederos forzosos. Esos herederos forzosos o legitimarios deben recibir el 50% del patrimonio del causante y el otro 50%, ese 50% es lo que se conoce como legítimas de libre disposición y de mejoras. De tal manera que es importante tener en cuenta este concepto. ¿Quiénes están llamados a heredar?
pues están llamados a heredar los que se conocen como legitimarios, que son los descendientes o los ascendientes, descendientes o ascendientes. ¿Quiénes son los ascendientes? Pues los padres, los abuelos. ¿Quiénes son los descendientes? Los hijos, los nietos. Están llamados a heredar. A falta de uno, el otro. Así que ese orden hereditario establecido en la ley, ese orden debe ser respetado por los herederos. Y entonces esos órdenes hereditarios se presentan como órdenes excluyentes entre sí. ¿Qué significa eso? Que si existen hijos, entonces los hijos excluyen a los padres y excluyen a los nietos, se excluyen entre sí. Entonces, miremos los órdenes hereditarios para que ustedes los tengan en cuenta y en esa perspectiva ustedes decidan aperturar la sucesión. Vamos al primer orden hereditario, que es el orden de los descendientes de grado más próximo. Ellos van a recibir una cuota o parte de la herencia sin perjuicio de la parte que le corresponde al cónyuge o compañero o compañera sentimental, legal, dejada por el causante y que sobreviva al causante. Ese cónyuge que sobrevive al causante, además de tener derecho a esa porción destinada a la pareja, tendrá derecho a suceder en otros factores de carácter patrimonial, como son, por ejemplo, las pensiones o las indemnizaciones sustitutivas de la pensión o la devolución de aportes. Esto es importante que lo sepan, porque mi pueblo perece por falta de conocimiento y mucha gente desconoce que si falleció el causante que no estaba pensionado, pero estaba afiliado, tiene derecho a sucederle. Estoy hablando de sucesión, de transmisión de esos derechos. Y entonces esa pensión se llamará pensión de sobreviviente, que es una herencia que queda allí, es un seguro para cubrir las necesidades del que quedó vivo, de la pareja que quedó viva, que sobrevivió. También eso se hereda. Ahora, ¿y qué pasa? ¿Qué pasa si el causante tenía 2 mujeres al tiempo? Puede ocurrir, ocurre frecuentemente. Pues hay que asesorarse, porque a veces hay lugar a las pensiones compartidas. ¿Y qué pasa si tenía esposa y tenía compañera permanente? Porque con la esposa se había separado muchos años atrás. Pues si esa esposa no prueba un cierto tiempo de convivencia con el esposo, esa esposa queda despojada de derechos de sobreviviente a nivel pensional, y esa pensión total le quedará a la compañera, así no haya sido casada, así haya tenido un matrimonio anterior no disuelto. Pero hay que asesorarse, estimados televidentes. Si no nos asesoramos, perdemos. Y esto es justicia para todos con Gilmar Tafur. Y estoy hablando del primer orden hereditario. El segundo orden hereditario, ¿cuál es ese segundo orden hereditario? Los ascendientes del grado más próximo son el segundo orden hereditario. ¿Y cuáles son ese segundo orden hereditario? Los ascendientes. Pues los padres.
Y el tercer orden hereditario son los hermanos y su pareja sentimental legalmente reconocida. La herencia se dividirá mitad para esta y la otra mitad para aquellos hermanos en partes iguales. A falta de la pareja, la totalidad de la herencia será para los hermanos. Y a falta de estos, se llevará la totalidad de la herencia a la pareja sentimental. Y en el cuarto orden hereditario, los sobrinos, es decir, los hijos de los hermanos. Estos reciben por cabeza la herencia en el cuarto orden. Y hay quinto orden hereditario. Si quien fallece no tiene herederos, no le sobrevive ningún heredero de los que anteriormente hemos nombrado, el Estado colombiano heredará los activos del causante. Es decir, estos bienes pasarán al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que es la institución señalada por la ley para que reciba las herencias de aquellos causantes que no dejaron herederos en ninguno de los órdenes. Entonces, el quinto orden es el Instituto Colombiano del Bienestar Familiar. Esto es justicia para todos, con Gilmar Tafur. ¿Quiénes están llamados a aperturar la sucesión? En primer lugar, diría yo que los herederos del causante. Esto es, los descendientes del causante o los ascendientes del causante. Los hijos o los padres, si no tenía hijos. Luego, el cónyuge sobreviviente está llamado a abrir la sucesión. Solo que cuando hay cónyuge sobreviviente, hay que abrir la sucesión, pero además hay que liquidar los gananciales. O hay que liquidar la sociedad patrimonial de hecho. De tal manera que también está llamado a abrir la sucesión el cónyuge sobreviviente o compañero permanente sobreviviente. También están llamados a aperturar la sucesión los sobrinos, los acreedores. Sí, los acreedores, así como lo escuchan. ¿Por qué los acreedores? Porque si un acreedor no pudo realizar el cobro de la obligación que tenía el causante con él, al morir, no muere la obligación. Sencillamente la obligación es cubierta por los bienes del causante. Por eso es que se exige que el acreedor, en caso de que los herederos no abran la sucesión, porque a veces ocurre que no la abren porque son negligentes, entonces el acreedor está llamado a aperturar la sucesión. ¿Cómo la va a abrir? Pues va a promover la apertura de la sucesión con el registro civil de defunción del causante, con la constancia de la obligación contenida en un título determinado, en un contrato, en una sentencia judicial. Aperturará la sucesión promoviendo el cobro de esa obligación insatisfecha y diciéndole al juez: señor juez, mire, el señor que falleció me debía 500 millones de pesos. Los herederos no han aperturado la sucesión,
entonces yo me dispongo a aperturarla para liquidar la sucesión y que con la liquidación se pague de primero mi obligación. Y otras obligaciones que también tienen prelación, como son las obligaciones con el Estado, los impuestos, las obligaciones alimentarias, las obligaciones con los trabajadores. Esas obligaciones deben cubrirse con los bienes dejados por el causante. Entonces los acreedores podrán ser herederos de su acreencia, podrán interponer el proceso de sucesión para pagarse la acreencia. También podrán aperturar la sucesión los albaceas, los cuidadores de la herencia. Eso es muy importante, que ustedes sepan quién está llamado a aperturar la sucesión. Importante decirle a todos los que nos están viendo que son herederos, que hay una figura que se llama la delación. Hay que delatar, hay que informar a los herederos, a los asignatarios, a los legatarios. Llamarlos para que acepten o para que repudien la herencia. Y entonces está establecido en la norma procedimental que rige nuestra legislación, que tenemos el deber de informar, de notificar a los herederos de la existencia de la apertura del proceso sucesoral. Esto es justicia para todos con Gilmar Tafur, y ustedes ya se dieron cuenta, estimados televidentes, pueden contar conmigo y con mi equipo. El Señor Jesucristo los proteja y los guarde. Quiero felicitar de manera muy especial a todas las mujeres que son mamás en Colombia y a aquellos papás que han asumido ese rol de ser padres, madres, porque les tocó. Entonces, a todos ustedes, muchas felicitaciones, que el Señor les siga dando esa fuerza, esa fortaleza, y que ustedes sepan cumplir ese rol que la divina providencia les encargó, porque tener hijos es un don muy hermoso. Yo estoy muy agradecido con el Altísimo por los maravillosos 3 hijos que me dio: Joaquín, Gilmar Agdibani y Saja y Xavi. El Señor los proteja, Dios los guarde a todos. Bendiciones mil.